Ahí está. Perfecto, perfecto. Bien. Bueno, mis hermanos, mientras estamos esperando que se unan otros tantos hermanos para esta noche, permítame presentarme para algunos, para aquellos que quizá no me conocen. Yo soy el hermano César de la provincia de Salta, República Argentina. Estamos ya hace un tiempo trabajando con lo que son las redes sociales, pero para mí el trabajar justamente con lo que es TikTok es la primera vez. Digamos que este es el tercer programa, si no me equivoco, que estamos realizando. Gracias a Dios que hay un grupo de hermanos que apoyan todos este tipo de estudios, ¿no? Así que, mi hermano querido, le doy la bienvenida a todos ustedes. Dentro de un minuto vamos a comenzar. Ya tenemos nosotros a nuestra hermana Yudimar, la cual siempre está firme, ¿no? No te puedo creer. Bien, bueno, mis hermanos queridos, sigan ahí compartiendo, haciendo tap tap. Seguramente ya se van a empezar a acercar los otros hermanos. Vamos a dar comienzo a lo que es realmente esta pequeña meditación, ¿no? Hoy el título que vamos a tener va a ser el proceso de la tentación. Yo creo que esto es algo muy, muy importante para todos nosotros, lo que es el proceso de la tentación, ¿no? Y esto es algo que está lamentablemente latente en todos los seres humanos, por más creyentes, por más cristianos, por más crecido en el Señor que estemos, todos tenemos lamentablemente esa tentación, ¿no? Una pregunta que podríamos hacer como para estar un poquito también interactuando, ¿no? Hermano querido, ¿será que ser tentado es pecado? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Será que ser tentado es pecado? Algunos dicen que solamente con ser tentado ya hemos caído en pecado, ¿no? Pero todo esto lo vamos a responder, por supuesto, con las Sagradas Escrituras. No hay, hermanos queridos, en otro lugar para encontrar una respuesta sobre tantos temas espirituales, ¿no? Les pido también disculpas porque seguramente que ustedes están escuchando los vehículos pasar, los autos, pero bueno, yo vivo justamente en el centro y a esta hora podríamos decir que es un horario pico, ¿no? Bien, hermanos, ya son acá en Argentina son las 10 de la noche y 1 minuto. Y vamos a dar comienzo entonces a esta meditación para que realmente podamos alimentar nuestra alma. Por el momento, yo no puedo estar invitando como para que estén subiendo y podamos estar interactuando, ¿no?, de manera directa, porque bueno, me falta todavía hacer algunas cuantas grabaciones para de esa manera. A ver, acá tengo algo. Voy a ver si parece que me permite aceptar, según dice esto. Veremos si es verdad. Ahí está, no sé quién es, Walter. Hola Walter, bienvenido. ¿De dónde sos? No se te escucha nada, mi hermano. A ver. Un segundito, por favor. Ay, no sé qué hice acá. ¿Cómo hacemos para que Walter... Amigo Walter, por favor, serías tan amable de desconectarte un momentito, así puedo conectarme unas cosas acá, por favor. Enseguida te puedo conectar de vuelta, Walter, por favor. Gracias, muchas gracias, mi amigo Walter. Bien, vamos a dar comienzo entonces a este devocional, ¿no?, que vamos a tener en este día. Pero antes de eso, permítanme hacer una oración.
para que realmente sea el Señor quien esté guiándonos, ¿no?, en este tiempo. Oremos, hermanos queridos. Nuestro Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este tiempo en que estamos reunidos un grupo de tus hijos. Oramos, Señor, por aquellos que quizás se van a unir dentro de un momento, y te pedimos que en este tiempo tú hables al corazón y al espíritu de cada uno de mis hermanos, de mis amigos. Ayúdame, Señor, para poder dar palabra de vida, palabra de sabiduría a mis hermanos, y que todo lo que hagamos acá sea hecho para tu gloria y para tu honra. En el nombre de nuestro bendito Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén, hermanos queridos. Bueno, sigan compartiendo, hermanos queridos. Den tap tap a la pantalla. De esa manera, damos la bienvenida también en Facebook a Carlos Herrera, que nos está acompañando. Esperamos realmente que nuestro amigo Carlos Herrera nos acompañe y podamos aprender todo de esta palabra, ¿no? Bien, hermanos queridos, veamos entonces un momentito qué es esto del proceso de la tentación, ¿no? Cuando hablamos nosotros de un proceso, es algo así como cómo es que se va gestando algo. En este caso vamos a hablar justamente de la tentación. Y estábamos diciendo hace un momento, y una pregunta que eso va a quedar respondida, gracias a Dios, a través de este devocional que estamos haciendo. La pregunta es, y ahí comenten un poquito si ustedes quieren, tanto en Facebook como también en TikTok. La pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Será que la tentación o el ser tentado es pecado? ¿Sí o no? ¿Qué piensan ustedes, mis hermanos? ¿Qué dicen? Algunos dicen que ya con el solo hecho de haber sido tentado, ya hemos caído en pecado. Otros aseguran que no. ¿Y cómo hacemos nosotros para saber quién dice la verdad, no? Si hemos sido tentados por causa del pecado o no hemos sido tentados. Bueno, mi hermano querido, permítame comenzar con este breve estudio, y lo vamos a hacer con un texto que es clásico para todos nosotros, ¿no? Vaya anotando, aquellos que quieran tomar nota, esto le va a servir, porque si aprendemos esta meditación, yo estoy seguro que vamos a lograr, hermanos queridos, vencer esa tentación. Porque por causa de la tentación es que lamentablemente muchos hijos de Dios están viviendo caídos. Yo no digo que no son salvos, no estoy diciendo que no soy hijo de Dios. Estoy diciendo que por causa de la tentación están alicaídos. Están como entristecidos, y es lógico, porque le han fallado a nuestro Padre Celestial. Hermano querido, anote esto. Génesis capítulo 3 y el versículo 6, ¿no? Ustedes ya seguramente que ya se está imaginando cuál es, ¿no? Acá dice lo siguiente. ¿Qué tal, mi hermano Wilmer? Buenas noches, Dios me lo bendiga, bendiciones, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Génesis capítulo 3, versículo 6 dice lo siguiente. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Bien, acá estamos viendo nosotros lo que había sucedido en el huerto del Edén. No hace falta, creo yo, explicar mucho, ¿no?, con respecto a esto. Pero quiero que recatemos unas cuantas frases, porque en base a esto que está sucediendo acá, en este caso en Génesis, es justamente cómo el enemigo natural de todos nosotros, los cristianos, es que Satanás se aprovecha. Ahí está el hermano Eduardo. Creo que el hermano, confirmame, hermano Eduardo, si vos sos el que también se hace denominar padrecito. Una cosa es tentación, no nos obliga a hacer pecado, y otra a hacer lo propuesto por el tentador. Perfectamente, así es, mi hermano, y eso vamos a ver en el transcurso de este estudio. Bienvenido, hermano Eduardo, lo conozco yo de otro programa, de otra plataforma también, de un hermano también que muchas veces está
haciendo live, ¿no? Bien, hermano querido, como estaba diciendo, prestemos atención acá un momentito. En Génesis está, como quien diría, ese proceso de la tentación, ¿no? Preste atención usted en tres aspectos que sucede acá. Tres áreas, hermano querido, en las que se ocupa fuertemente Satanás. Ojo, cuando yo estoy hablando de que Satanás se ocupa en estas tres áreas, no quiere decir, y presta atención que después lo va a ver con la Biblia, esto no quiere decir que Satanás sea quien nos hace tentar. No. Más adelante vemos que la tentación es causada por nuestra propia concupiscencia. Hermano Juan Carlos Lemus, muchas gracias por estar acompañando en vivo por Facebook, y espero realmente en el Señor que podamos ser de bendición, ¿no? Bien, hermano querido, hay tres áreas, como estaba diciendo, que opera fuertemente Satanás. Uno es la concupiscencia de la carne. Presta atención, concupiscencia de la carne. La otra es la concupiscencia de los ojos. Y lo otro es la soberbia de la vida. ¿De dónde sacamos esto? De Génesis, de cómo la serpiente astuta, la serpiente antigua, había tentado en este caso a Eva. Volvamos a repasar. Por ejemplo, cuando dice, y vio la mujer que el árbol. ¿Qué hizo la mujer? Vio. Ese es la concupiscencia de los ojos. Primer informe o dato que tenemos, la tentación va a entrar por los ojos. También, por ejemplo, cuando dijo agradable a los ojos, o sea, un árbol agradable a los ojos. Ahí está la concupiscencia de los ojos. Luego ella dijo, codiciable para alcanzar la sabiduría. Esa parte también podemos hablar nosotros de lo que es la soberbia de la vida. Estos son aspectos en los que opera fuertemente el enemigo. Como he dicho hace un momento, esto no quiere decir que sea Satanás quien esté tentando a la persona, no. Es la concupiscencia de cada uno de nosotros. Por eso la pregunta de hace un momento, ¿es pecado ser tentado? ¿Sí o no? Vamos a responder todo eso, ¿no? En primera de Juan, en el capítulo 2 y el versículo 15, dice lo siguiente, preste atención, ¿no? Que claro que es la palabra de Dios. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. Y el mundo se pasa, y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece por siempre. Ahí está, mi hermano querido. Esas son las tres áreas fuertes donde opera el enemigo natural de todos los creyentes. Hermano querido, acá encontramos también dos mandatos, dos mandamientos clarísimos de parte del Espíritu Santo. El primero es, no améis al mundo. Qué tremendo, ¿no? Y esto es algo que hoy en día, lamentablemente, parece como que se han olvidado los creyentes, ¿no? Muchos aman el mundo. Y ya vamos a ver qué es lo que quiere decir, en este caso, Juan, o no améis al mundo, ¿no? Ese es un mandato, y eso es imperativo, hermano. Es una ordenanza, un mandamiento imperativo. Y también dice, ni las cosas que están en el mundo. Y es claro el mensaje, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora, ¿por qué será que Dios demanda, ¿no?, esta exigencia que para muchos parecería como que es algo difícil? Es más, todavía en estos tiempos donde el humanismo está a flor de piel.
Hermano querido, un paréntesis abro acá. Usted sabe perfectamente bien que dentro de muchas congregaciones prácticamente se ha quitado a Cristo del centro. Ya no son iglesias cristocéntricas. Y ahora han puesto al ser humano en el centro. Son antropocéntricas. Bueno, eso, hermano querido, es amar al mundo también y amar las cosas de este mundo, ¿no? Cuando acá en Juan estamos viendo nosotros que dice lo siguiente, ¿no? No améis al mundo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el mundo, hay que entender esto, el mundo es un sistema organizado, ¿m? Y en la cabeza está el mismo Satanás. Y este sistema mundanal, encabezado por Satanás, hace a un lado a Dios en todo, oponiéndose a él. Aunque Dios ama al mundo de los hombres, como dice allá en Juan capítulo 3, versículo 16, pero lamentablemente los creyentes no pueden ni deben amar un sistema mundanal y satánico. Parece algo extremista, ¿no? Pero mire, es sencillo que si usted mismo puede verificar en el entorno en el cual usted vive, todo, lamentablemente, todo está diseñado como para atacar a Dios. Todo está diseñado como para destruir incluso al mismo ser humano. Buenas noches, mi hermana Lady Carolina. La hermana es de Colombia. Dios te bendiga. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hermano querido, entonces, sabiendo nosotros que todo este sistema mundanal está en manos de este mismo Satanás, ¿cómo un creyente va a amar a este mundo? Y ojo que esto no es filosofía, ni mucho menos es un invento de alguna congregación, de alguna iglesia o invento mío, ¿no? Cuando usted lee, por ejemplo, Primera de Juan, capítulo 5, y el versículo 19 dice bien clarito: sabemos que somos de Dios y todo el mundo está puesto en maldad. ¿Saben qué, hermanos? ¿Ustedes se acuerdan cuando la Biblia dice que nosotros somos pequeños luminares en un mundo de tiniebla? ¿Qué tal mi hermana Deidi? Acá en Facebook tenemos a la hermana Lady y en TikTok tenemos a la hermana Deidi con la D de dedo. Bienvenida, mi hermana querida. ¿Qué es lo que sucede cuando el creyente decide lamentablemente volcarse para cosas del mundo, ¿no? Amar todo este sistema mundanal? ¿Puede haber hijos de Dios que estén practicando ese tipo de amor? Sí, claro que sí. Algunos pueden decir, bueno, pero esos no son cristianos. No, lamentablemente sí son hijos de Dios. Y tenemos un ejemplo en la Biblia, por ejemplo, acá en primera de Corintios, los corintianos, ¿no? Una iglesia totalmente anárquica, rebelde, una iglesia que no parecían hijos de Dios. Pero sin embargo el apóstol Pablo, en los primeros versículos del capítulo 1, le llama a la iglesia de Cristo, a los santificados de Dios. Son iglesia. Hijos rebeldes, anárquicos, pero son hijos de Dios. Pero bueno, lamentablemente hay de ese tipo de hermanos dentro de la congregación, ¿no? Bueno, ¿qué es concupiscencia? Para que tengamos una idea, porque hablamos de concupiscencia, pero bueno, queremos saber realmente qué es la concupiscencia, ¿no? Es sencillo, hermano querido. La concupiscencia es un deseo desordenado, es un deseo exacerbado, es algo que, un deseo que no es ya natural, y eso es provocado justamente por el mismo pecado, ¿no? Que está en nuestro cuerpo. Cuando dice, por ejemplo, la concupiscencia de la carne, ¿no? Eso es una codicia, es un deseo vehementemente de querer poseer algo. No solamente estamos hablando de lo que es la parte sexual.
Muchas veces la tentación entra justamente por esa concupiscencia de la carne de querer poseer algo que uno no lo puede tener. Por supuesto que también eso es codicia, eso es ambición, envidia, ¿no? O sea, realmente lo que es el proceso de la tentación es algo muy, muy dañino, incluso para el ser humano que está sin Dios. Imagínense ustedes y hagan un poquito de memoria, hermanos, cuando ustedes no eran creyentes, ni yo tampoco, ¿cómo era nuestra vida sin Dios? Éramos arrastrados por todo este tipo de situaciones, ¿no? La tentación estaba a flor de piel y a nosotros no nos importaba si era concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos, si era vanidad de la vida, no nos interesaba a nosotros. Simplemente cometíamos el acto pecaminoso y así andábamos en esta vida, perdidos. Ahora en Cristo Jesús, lo ideal sería no caer en todo ese tipo de tentación. Pero como aún estamos sujetos a este cuerpo de carne, lamentablemente este cuerpo no ha sido redimido todavía y por ese motivo es que somos tentados. Vuelvo a hacer la pregunta, hermanos queridos, a ver, respondan un poquito ahí. ¿Será que ser tentado es pecado? ¿Sí o no? Hermanos queridos, también tenemos nosotros lo que es la concupiscencia de los ojos. ¿Qué es esto? Bueno, esto es el mirar con deseo desordenado, exacerbado, mirar de forma desmedida. Siempre todo esto, hermano, va a llevar a lo que es la avaricia, la codicia. Y por supuesto que siempre que esta concupiscencia aparezca en la persona, va a llevar a lo que es la miseria, hermano. Va a llevar a lo que es la miseria, a lo que es la ruina de la persona. Realmente es muy, muy duro, muy lamentable cuando cedemos a la tentación. Porque una cosa es ser tentado y otra cosa es ceder a la tentación. Ahí le tengo una pista para que tenga usted ya la respuesta si ser tentado es pecado o no es pecado, ¿no? También encontramos nosotros, como estamos leyendo, que habla de lo que es la soberbia de la vida. Qué tremendo esto, ¿no? La soberbia de la vida. ¿Ustedes se acuerdan cuál fue el primer pecado que cometió justamente Satanás? Bueno, antes de ser Satanás, el ángel protector. Justamente fue la soberbia, ¿no? El orgullo, la soberbia. Bueno, eso también está, lamentablemente, ¿no? ¿Y a qué se refiere con esto de la soberbia de la vida? Bueno, esto es un sentimiento, presta atención, ¿no? Es un sentimiento de superioridad, es sentirse superior. Esto es como tener un trato distante con aquella persona. Es realmente como algo depreciativo. Como decimos, mirarlo por encima del hombro. Tomarlo por algo totalmente pequeño. Menospreciar. Eso es la soberbia de la vida. Y esto, ¿por qué se provoca? ¿Por qué es provocado? Por muchos factores en cuanto a lo que es la tentación, ¿no? Y uno, por ejemplo, de esos factores es poseer riquezas en este mundo, sentirse más importante, ¿no?, que otras personas por tener esas riquezas, o quizás tener sabiduría, o quizás tener buena presencia, ¿no? Hay muchas cosas. A ver, mi hermano Juan Carlos Lemus hace un comentario acá que dice: no es pecado ser tentado. Amén, mi hermano querido, gloria a Dios, exactamente. No es pecado ser tentado. Dice él lo siguiente: porque recordemos que nuestro Señor Jesucristo fue tentado, pero sin pecado. Gloria a Dios. Muchas gracias, mi hermano amado Juan Carlos Lemus, por esa respuesta. Muchas gracias. Exactamente, ahí está la respuesta. No es pecado ser tentado. Como vamos a ver dentro de un momento, dentro de lo que es el proceso de la tentación, el pecado es cuando uno ya hace el hecho de la tentación.
Todos, hermanos queridos, ¿cuántos hoy, por ejemplo, en este día, no han sido tentados? ¿Quién de los que estamos aquí presentes no cayó quizá en pecado hoy por causa de la tentación? La tentación, ser tentado, no es pecado, pero sí ceder a la tentación. Hermano querido, entonces, como decíamos, la soberbia de la vida es un sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante y despreciativo. Es una ostentación y jactancia de las posesiones que uno tiene o de la sabiduría o belleza física quizás que ellos tienen, ¿no? Y la Biblia, gracias a Dios que a nosotros nos regula con algo que realmente tenemos que tener pensamiento, ¿no? que tiene el Espíritu Santo. Y por ejemplo, allá en Filipenses, capítulo 2, y el versículo 3 dice lo siguiente. No preste atención, hermano querido, anótelo porque esto es tremendo. No, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Y esa debe de ser siempre la actitud del Hijo de Dios. Santiago 1, 13, 15. Dentro de un momento lo voy a leer, mi hermano querido. Muchas gracias por colaborar, hermano Wilmer. Entonces, hermanos amados, hasta aquí tenemos una pequeña introducción, más o menos sabiendo qué es todo esto de la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, la soberbia de la vida. Todo esto, por supuesto, como dijimos, también el mismo Satanás va a aprovechar justamente para tratar de hacer caer, ¿no? Y yo en este caso estoy hablando de nosotros, los hijos de Dios. Ahora, ¿qué sucede cuando aflojamos a esa tentación? Ustedes saben que un hijo de Dios, vamos a hablar de aquellos que están sirviendo de alguna manera en la obra ministerial y son tentados, lamentablemente, cuando caen en ese pecado y si no se arrepienten, muchas veces comienzan a menguar en su fe, se sienten avergonzados. No es realmente algo natural para un hijo de Dios estar revolcándose en lo que es el pecado. Hay consecuencias y son graves, ¿no? Hermanos queridos, a ver, voy a hacer un pequeño alto. Voy a leer algunos saludos, algunos comentarios. Saludando, por ejemplo, a los hermanos que están acompañándonos aquí en la plataforma de Facebook, como el hermano Juan Carlos Lemus Müller. Él está justamente en Estados Unidos. Creo que está el hermano Juan Carlos. Es un hermano, yo le comento un poquitito, permítame, hermano Juan Carlos. Es un hermano, creo que es pastor, que me lo confirme si es pastor, excelente. Él está con un grupo de hermanos en el grupo de WhatsApp de estudio de Salvo por Gracia, ya hace creo que un año un poco más. Nos trae toda la mañana devocionales. Excelente, hermano querido. Muchas gracias. También saludamos a nuestro hermano y amigo Carlos Herrera. Que el Señor te bendiga en Facebook. La hermana también Lady Carolina, que está acompañándonos. Una hermana que también está justamente trabajando, sirviendo de manera virtual desde Colombia. Ella nos comparte a nosotros los trabajos para los niños en Salvo por Gracia. A la hermana Judimar, una hermana querida en el Señor realmente. La hermana Deidi, también acá en TikTok estamos saludando. A la verdad presente, creo que quiere decir. Gloria a Dios, gracias por estar acompañando, hermano querido. Vamos a continuar con la segunda parte de todo este estudio. Yo espero realmente que ustedes estén saliendo beneficiados. A ver qué me dice mi hermano Juan Carlos. A ver. Acá tengo más saludos. A ver. Perdón que no avanzó esto. David Villalba, saludo también a mi hermano David Villalba. Él dice: pecado es acceder a las tentaciones
perfectamente. Así es, mi hermano querido. Pecado es ceder a la tentación. Bien, continuemos un poquito más, hermanos, con todo esto. Ahora vamos a entrar entonces ya a ver cuál es ese proceso de la caída del pecado, ¿no? Yo creo que si nosotros logramos más o menos aprender un poquito todo esto, vamos a poder vencer a lo que es la tentación. Mi hermano Juan Carlos Lemus me dice, no, todavía no me he graduado. Ah, mi hermano sigue estudiando, sí, yo sí me acuerdo. Yo pensé que ya era usted pastor, pero está bien, está bien. Desde Maryland, Estados Unidos, gloria a Dios, mi hermano querido, que el Señor me lo rebendiga. Veamos entonces un poquito más, avancemos ya en este devocional, en esta meditación que estamos teniendo en esta noche. Dios quiera que sea de mucha bendición para todos ustedes, ¿no? Veamos el proceso, ahora sí, de la caída del ser humano en general y también, por supuesto, del creyente, ¿no? Cuando, por ejemplo, en Santiago, que es lo que el hermano Wilmer estaba diciendo hace un momento, Santiago 1, versículo 14 y 16, dice lo siguiente, ¿no? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y esto tira por tierra cuando muchas veces, por ejemplo, acá en el norte argentino, no sé cómo será en otros países, cuando alguien es tentado y cae en la tentación, dice, no, lo que pasa es que el diablo me tentó, el diablo me hizo caer. O, por ejemplo, dicen, el diablo metió la cola y yo me caí. Algo así. O sea, le echamos la culpa a Satanás. No, él aprovecha esa concupiscencia que tenemos nosotros. Eso aprovecha él. Pero este versículo es claro cuando dice Santiago capítulo 1, versículo 14 al 16, que dice, sino que cada uno, o sea, de manera particular, es tentado. Y luego lo afirma o lo reafirma diciendo, cuando de su propia concupiscencia, o sea, de esos deseos desordenados, de esos deseos exacerbados, de esos deseos vehementemente de querer poseer algo, es atraído y seducido. Ahí está el proceso. Es atraído, es seducido. Versículo 15. Y la concupiscencia, o sea, este deseo desordenado de cada uno de nosotros, después que ha concebido, pare el pecado. Y el pecado, siendo cumplido, engendra la muerte. Versículo 16. Hermanos míos, muy amado, un mandamiento más, no erréis. Y esto, por ejemplo, paréntesis aquí, también nos demuestra a nosotros que el cristiano, claro que tiene que cumplir mandamiento. Ya hemos visto 3, ¿no? Hasta acá. Y este último dice, no erréis. No erréis. Vemos entonces, hermano querido, claramente ese proceso de la tentación y de la caída del ser humano, ¿no? ¿Qué es ser tentado? Bueno, ser tentado es una prueba, también es ser inducido, porque por ejemplo, a veces en nuestro entorno también hay personas que nos quieran inducir al pecado, como quien diría, nos quieren arrastrar al pecado. Por eso también tentado es prueba, es ser inducido, pero hay algo, hermano querido, que nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender, tenemos que valorar, tenemos que superar. Y es la tentación para el creyente debe ser la oportunidad para que el cristiano pueda salir bien librado. Y por supuesto, para dar o glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso debería de ser también la tentación, esa prueba, es el ser inducido a caer en esta tentación, pero a la misma vez tiene que ser la oportunidad para que el Hijo de Dios salga bien librado y de esa manera el nombre de Dios sea glorificado. Usted se acuerda la historia de Job, una persona que sufrió un montón, ¿no? La tentación fue tremenda. Cualquiera, creo yo, no sé, capaz que está maldiciendo, ¿no? Incluso hasta el nombre de Dios. Me tocó
personalmente ver a personas, hermanos en Cristo, no voy a decir que no, que en su lecho de muerte lamentablemente aflojaron y comenzaron a maldecir, ¿no?, el nombre del Señor. Personalmente creo yo simplemente que eso fue la carne, la desesperación de ese momento, pero creo yo que eran hijos de Dios. Tendrán que dar cuenta al Señor porque a último momento ha cedido, lamentablemente, ha sido tentado y ha cedido justamente a blasfemar el nombre del Señor, ¿no? Pero hay, por ejemplo, en Job, que también sufrió la 1001 penuria, que usted conoce la historia, no hace falta que yo le explique, y vemos nosotros que él dijo: Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre del Señor. No blasfemó, fue glorificado el nombre del Señor. Por eso digo que la tentación para nosotros como hijos de Dios debe de ser esa oportunidad. Debe de ser esa oportunidad de que nosotros salgamos bien librados de esa tentación. Y de esa manera glorificar el nombre de Dios. Y esto, hermanos queridos, ¿saben qué? Cuando pasamos nosotros esa prueba, eso a nosotros nos llena de gozo. Y también, por supuesto, nos hace crecer espiritualmente y estar más firme en lo que es la fe, ¿no? Y ahí llegamos nosotros a lo que es la madurez espiritual. Esa madurez que tanto habla la Biblia, ¿no? También Santiago habla de ser atraído y seducido. Qué tremendo, ¿no? Atraído y seducido. Ese es un proceso. La persona, recordemos, capaz que con los ojos está mirando, está codiciando, los deseos de la carne, está deseando este tipo de cosas, está siendo tentado. Pero ahora el proceso también dice que es atraído y es seducido, es como dar un paso más, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Esto es igual a un cazador o pescador que lo atrae hacia la trampa y engaña a su presa, ¿no? Y logra sacar a la presa del lugar seguro en el que se encuentra. Podríamos decir entonces, hermano querido, que la tentación es como un cazador o un pescador. También como un señuelo, ¿no? Que va a lograr, o intenta por lo menos, atraer a la presa seríamos nosotros, atraer a la presa y seducirla y lógicamente atraparla. Pero acá hay algo importante también que dice: trata de sacar del lugar seguro en el que está. Trata de sacarnos justamente de esa cobertura que nos da el Señor de protección. ¿Se acuerdan ustedes que también justamente en Job decía que Dios le había puesto un cerco alrededor de él? Bueno, hermano querido, yo sí creo en eso, por supuesto. Pero a veces nosotros, como ovejita rebelde que somos, saltamos la cerca, ¿no? Y somos seducidos y atraídos, y por supuesto somos presa, hermano querido. También habla, después de todo esto que sucede, dice que somos, que concibe para el pecado. Hace una comparación como de una mujer embarazada, ¿viste? Así como una mujer queda encinta y pare un bebé, es el proceso de la caída del humano, y es lo mismo, de la misma manera, ¿no? Una vez que es tentado, luego es atraído y seducido, concibe el pecado, y el pecado, siendo cumplido, engendra la muerte. Y acá hay algo, en otro momento lo vamos a estudiar más profundamente, pero para que tengamos una idea, ¿no? Cuando hablamos nosotros de muertes, por ejemplo, sabemos que existe lo que es una muerte espiritual, ¿no? Allá en Efesios capítulo 2, versículo 1, justamente habla de esa muerte espiritual, ¿no? Es cuando antiguamente estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, ¿no? Porque el pecado, cuando es una vez cometido, engendra la muerte. Pero también resulta que cuando el Hijo de Dios cae, cede a esa tentación, ya ha sido seducido, ha sido atraído,
y ahora ya ha concebido el pecado, ¿no? También sucede una muerte. Recuerden que la palabra muerte es separación, ¿no? No estoy hablando de pérdida de salvación, no confundamos. Estoy hablando de que se rompe una comunión con Dios. Se rompe una comunión con Dios. Y lamentablemente si la persona, o sea, el hermano en Cristo o la hermana, no se arrepiente, no abandona ese pecado, hay una comunión con el Padre que está quebrada. Vuelvo a repetir, no estoy hablando de pérdida de salvación. Pero también sucede otra muerte. Y esta muerte es más bien como un correctivo, es como una disciplina que da Dios únicamente a lo que son sus hijos. Y es una muerte prematura, es una muerte física. Esto sucede muchas veces cuando, por ejemplo, es atacada la obra. Cuando la obra del Señor es atacada, muchas veces el Señor toma esa disciplina. Y allí es donde vemos nosotros a veces a hermanos muy jóvenes en la fe que parten con el Señor y a veces no sabemos, ¿no? Ojo, no estoy generalizando porque nosotros no podemos realmente asegurar si tal persona falleció porque estaba en pecado o por tal cual cosa. Eso está en la voluntad de Dios. Simplemente es que sabemos nosotros que Dios puede tomar este tipo de decisión, ¿no? Contra sus hijos. En Génesis capítulo 2 y versículo 17, por ejemplo, dice lo siguiente, ¿no? Árbol de la ciencia del bien y del mal. No comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Lo que estamos diciendo es atraído, es seducido, concibe el pecado, y el pecado siendo cumplido engendra la muerte. Qué tremendo, hermano querido, con todo esto, ¿no? Consecuencia, hermano querido, del pecado. Miren, tap, hermano querido, ahí en TikTok. Gracias al Señor que estamos siendo edificados con la palabra. Esto va a quedar grabado, por supuesto, acá en Facebook. Luego yo lo voy a editar para poder subirlo a lo que va a ser TikTok. Por ahora no puedo yo estar invitando aparentemente en TikTok. A ver, mi hermano Wilmer, si me está escuchando, envíeme por favor para solicitar para subir en TikTok, porque hace un momento subió un muchacho, a ver si lo puedo hacer subir a usted, así tenemos una breve conversación, hermano. Consecuencias del pecado. ¿Qué dice acá? El pecado se promociona como algo muy, muy deleitoso. Y es así, ¿no? El pecado se promociona como algo muy deleitoso. ¿Quién dice que el pecado es asqueroso, no? Lamentablemente para el mundano, por ejemplo, es un deleite. Haga memoria usted, voy a poner yo como ejemplo, cuando solía caer en algún pecado, cuando era mundano, simplemente yo justificaba, me vanagloriaba incluso con mis amigos, y era un chiste haber hecho algo así. Podía tranquilamente ir a mi cama, no tenía ningún remordimiento, nada, nada, no había vida espiritual en mí antiguamente cuando estaba sin el Señor. Pero una vez que Cristo llega a la vida del creyente, eso cambia. ¿El creyente puede caer en pecado, ser tentado y caer en pecado? Claro que sí, claro que sí. Tiene todo ese proceso, una cosita más, antes de lo que me olvide, ese proceso, hermano querido, de ser seducido, atraído, con la concupiscencia de la carne, de los ojos, la vanidad de la vida, la soberbia de la vida. Ese proceso a veces, hermano querido, no es de un día para el otro. Eso también a veces pasan semanas, pasan meses, hasta que la persona decide engendrar ese pecado, cometer el hecho. No es de un día para el otro, lamentablemente. Hermano querido, el pecado se promociona como algo muy deleitoso, agradable. De hecho, hermano querido, trae cierto placer temporal a la vida del ser humano. Sin embargo, hermano querido, las consecuencias son trágicas para lo que la practica.
las consecuencias son trágicas, hermanos queridos. En Gálatas, por ejemplo, capítulo 6, vamos a leer, anote este texto bíblico, Gálatas, capítulo 6, y el versículo 7, a ver un segundito, permítanme llegar, Gálatas, capítulo 6, versículos 7 y 8, ahí dice lo siguiente, Gálatas, no tiene Efesios, perdón, ya estábamos por leer otra cosa. Ahora sí, Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Dice así, ¿no? Y no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y esto es un dicho que incluso la gente acá en el mundo lo dice, ¿no? Por ejemplo, usted varias veces habrá escuchado, todo vuelve, ¿no? Es como decir, no hagas el mal, porque así como si tú haces el mal, eso te va a volver. Todo vuelve, ¿no? También otro clásico que se usa mucho es, bueno, lo que vos sembras vas a cosechar. Bueno, también es sacado de la Biblia, ¿no? Acá dice bien clarito, estas son las consecuencias de ese pecado. Si uno ha cedido a la tentación y ha caído al pecado, hermano querido, estás sembrando para la corrupción de tu carne. Y vas a cegar corrupción, que es lo que vamos a ver más adelante. Y no os engañé, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Esa es una de las consecuencias del pecado. En mi caso, para no poner otro ejemplo, por la vida que antiguamente he llevado, las consecuencias del pecado me han seguido durante muchos años en mi vida. Y lógicamente que eso fue totalmente responsabilidad mía por haber tenido una vida de esa forma, ¿no? Gracias al Señor ya hoy en día, o sea, Dios te ha perdonado el pecado, pero las consecuencias muchas veces siguen. No es que también Dios te ha quitado esas consecuencias, ¿no? Queda a veces, muchas veces, la mala fama, ¿no? Hermanos amados, vamos terminando con todo esto. Yo quiero leer, por ejemplo, la lista de pecado que habla también acá en Gálatas, capítulo 5, versículo 19 al 21, ¿no? Recuerde, hermano querido, recuerde usted que ya hemos visto lo que es el proceso de la caída del ser humano en tentación. Luego de eso ha concebido lo que es el pecado. Y ahora estamos viendo nosotros las consecuencias del pecado. Y ahora vamos a ver una pequeña gran lista de pecado, hermano querido, a los cuales, por supuesto, tenemos nosotros que evitar, ¿no? Gálatas, capítulo 5, versículos 19 al 21, dice lo siguiente, ¿no? Manifiestas son, empero, las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, embriagueces, banqueterías y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como también os he denunciado ya, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Qué tremendo, hermano querido, todo esto, ¿no? Y es una lista, porque hay muchas otras cosas más, y es una lista que lamentablemente muchos de nosotros, ya el Señor nos ha perdonado todo eso, pero la hemos practicado. Pero también lamentablemente hay algunos hermanos que, siendo hijos de Dios, han cedido a esa tentación, han caído en ese proceso de la tentación y lamentablemente están practicando ese tipo de pecado.
yo les puedo asegurar, el Hijo de Dios que cede a la tentación y está practicando eso, no es feliz. No es feliz. Bienvenido, mi hermano Guillermo, que el Señor te bendiga. No es feliz. No puede levantar la cabeza. Anda todo el tiempo con la cabeza agacha. Una vez, cuando era líder de jóvenes en la congregación, hablando con los hermanitos más jóvenes, le hice esta pregunta, ¿no? Hermanos amados, ¿ustedes estarían fornicando delante de su padre, delante de su madre? Sé que esto es fuerte, ojo, yo sé que es fuerte. ¿Podrían hacer eso? Lógicamente que no. Uno se avergüenza. A veces, bueno, no sé cómo será, pero en mi tiempo decir incluso una palabrota era algo vergonzoso decir delante de los padres. Entonces, hermano querido, ¿qué es lo que pasa cuando un hijo de Dios cae en pecado, sabiendo que el Padre Celestial nos está observando? ¿Entiende? Claro, a veces parecería como que nosotros miramos para allá, no me ve nadie, miramos para allá, no me ve nadie, para allá tampoco me ve nadie y atrás no me ve nadie. Pero no miramos para arriba, ¿no? Arriba está nuestro Dios y Padre Celestial, con todas las millares de ángeles que están justamente observando la actitud que muchas veces tenemos nosotros, ¿no? Hermanos queridos, hay una lista tremenda de pecados que lamentablemente están en la carne. ¿Qué dice mi hermano? Acá, no lo entiendo si dice José 7, David. Ah, perfecto. Sí, mi hermano Wilmer. Hermano Wilmer, fíjese si usted puede ser, porque acá me sale como que yo puedo invitar a alguien, pero no sé si hace un momento subió un muchacho, estuvo al aire. A ver si vos podés subir, hermano querido, porque todavía no comprendo bien todo esto, así que... Bien, mi hermano querido. Bien, mi hermano querido. Sigamos un poquito más, ¿no? Para ir terminando, así leo un poquito los saludos de los hermanos que están aquí. Para ir terminando, hermano querido, podemos dividir nosotros esta lista de pecados. Recuerde una vez que han sido seducidos, atraídos, han parido el pecado, y el pecado engendra la muerte, tanto espiritual como muerte de separación de Dios en la parte de comunión, o también una muerte física, ¿no? Prematura en el Hijo de Dios. Pero ahora podemos nosotros dividir quizás en 3 sesiones estos pecados de la carne, como lo llama ahí en Gálatas, ¿no? Por ejemplo, están los pecados sexuales. ¿Cuáles son los pecados sexuales? Adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia. Ahí tenemos una primera lista en el orden de los pecados sexuales. Luego podemos nosotros dividir también en una segunda lista los pecados religiosos. ¿Cuáles serían esos? La idolatría, la hechicería, quizá enemistad, unos pleitos también, celos también, ¿por qué no? Contienda, herejías. Y están, por supuesto, los pecados sociales. ¿Cuáles son esos? La envidia, homicidios, embriaguez, banqueterías o glotonerías, también creo que lo dice en otra versión, enemistades, pleitos, todo eso son pecados sociales. Y estos pecados, hermanos queridos, son pecados de la carne. ¿Sabe por qué dice Gálatas que son pecados de la carne? Porque son pecados evidentes. Son pecados que se evidencian en la persona. Muchas veces nosotros mismos podemos ver quién es el que tiene envidia. En su rostro se ve alguna actitud. Podemos ver, son pecados de la carne que se ven. Cuando se descubren también a otros pecados como el adulterio, etcétera, también son públicamente conocidos, ¿no? Hermano querido, para ir terminando, por lo menos acá en Facebook, porque en Facebook solamente me permite 1 hora grabar, capaz que un poquito más, pero lo que pasa es que después yo no puedo editarlo para subir a TikTok. Yo me voy a ir despidiendo, mis hermanos queridos, muchas gracias
por estar acompañándonos, a todos los hermanos que estuvieron allá en Facebook, la hermana Lady, el hermano Juan Carlos Lemus, el hermano David Villalba, y había otro hermano más que Carlos Herrera también. Damos gracias al Señor porque ustedes hayan estado aquí. Espero realmente de que hayan sido bendecidos. Hasta luego, mi hermano querido. Bendiciones, bendiciones. Chao, chao.